Vale, pues nada, digo yo, si os parece, vamos a ver este libro. La verdad que era Asun la que tenía que haber, la que propuso este libro. Y bueno, por una simple confusión nominal, pues aquí me veo, me incluí yo en un tema que tampoco es específicamente el tema que yo trabajo, pero bueno, esto da igual. Yo voy a apoyarla un poco porque ella es la que va a llevar el peso, sobre todo de la presentación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a hablar de este libro que se llama Pluriverso, un diccionario del postdesarrollo. Y el propio, bueno, que es un proyecto colectivo, está coordinado por esas personas que tenéis ahí. Es un proyecto en torno a una de las universidades en Barcelona, que luego si acaso Asun puede incidir. Y yo lo que quería contar sobre todo es, sobre todo porque el grupo de autores y autoras que componen la coordinación del libro, nada más empezar el libro ponen y cuentan, aluden que en un pequeño capítulo como justificación un poco de por qué escriben este libro, y hacen una referencia histórica a un diccionario de desarrollo que tuvo, pues digamos que fue muy utilizado en las ciencias sociales, ¿no? Es un diccionario que fue elaborado ya hace más de 25 años, en 1988, con un grupo de gente que se empezó a cuestionar qué era esto del desarrollo, ese concepto de desarrollo, que en realidad había dominado, pues eso, todo el periodo, desde después de la Segunda Guerra Mundial hasta esos años. Había un poco habían marcado todo un proceso ideológico, en el que, bueno, ¿qué se dibujaba ahí? Pues bueno, se había dibujado un mapa político en que estaba esto que se llamaba la zona capitalista del mundo, la zona comunista del mundo y lo que se llamó el tercer mundo, ¿no? Los países subdesarrollados también. Sachs lo decía muy bien en ese libro. Decía que en el diccionario del desarrollo, que el desarrollo es era una mezcla de generosidad, de soborno y opresión que ha caracterizado las relaciones de los países del norte con los países del sur. Es decir, en el fondo, esta teoría del desarrollo, ¿no? Pues fue una teoría que, bueno, eran como los países más ricos o más enriquecidos, como, cómo ayudar a los más pobres, ¿no? Pero claro, con una serie de actitudes paternalistas, a través de las cuales además se metieron luego una serie de políticas económicas que no han sido para nada aceptables en mucha parte del mundo, ¿no? Las críticas al concepto que se desarrollaban en ese libro eran sobre todo que el concepto de desarrollo había abierto el camino a una nueva forma de imperialismo, es decir, ya no un imperialismo basado en lo militar o basado en lo político, sino que es un imperialismo fue muy basado en lo económico, ¿no? Y las consecuencias que tuvieron no es para nada un sistema, digamos, de paz, sino que se desarrolló, contribuyó a desarrollar formas de injusticia, de turbulencias culturales, dicen también, y sobre todo, y uno de los mayores problemas es la degradación ecológica, ¿no? Es decir, como que digamos que la producción de energías limpias en Occidente se pueden mantener, o los mundos limpios de Occidente, porque se explota lo que eran los países pobres, ¿no? Desde basureros a extracción de los recursos básicos, etcétera. Todo esto se mandó a los países más pobres, ¿no? Entonces eso ha provocado un auténtico desastre ecológico, ¿no? El término simplemente la primera vez lo citó el presidente Truman en su discurso de investidura en el año 49, es decir, que es algo propio verdaderamente de la Segunda Guerra, de la pacificación, ¿no? Del elemento supuestamente pacificador después de la Segunda Guerra Mundial, que habló de áreas subdesarrolladas de la Tierra, ¿no? Con todo, bueno, lo que supone esto, ponerse en la parte superior, ¿no? De todo lo que es todas las culturas, la diversidad de culturas que existen en el planeta Tierra. Y los franceses luego inventaron ese concepto de tercer mundo que se empieza a utilizar en los años 70. Esto es una cosa que es como discursiva, es teórica, que es muy importante, ¿no? Porque al final las etiquetas que ponemos a las cosas son muchas veces las que dan legitimidad para las acciones de tipo político o las acciones de tipo económico, ¿no?
Os decía antes, bueno, esto ha generado una idea de superioridad de Occidente, que sobre todo en Estados Unidos, pero claro, ¿qué pasa hoy? Que esa superioridad hoy día no nos lleva a ningún lado porque somos muy conscientes de la crisis cultural y ecológica que estamos viviendo. Es decir, la idea básica es que no podemos desarrollar, el mundo no se puede desarrollar, entre comillas, como está desarrollado cualquier país de Occidente rico, ¿no? Necesitaríamos 5 o 6 planetas, por lo tanto esa idea sobre todo de progreso ilimitado, pues sabemos que ha fracasado. ¿Vale? Entonces, hoy día también ese concepto de desarrollo tampoco nos sirve porque desde luego ese mundo estructurado como en 3 partes, bueno, pues ha tocado su fin, ¿no? Desde que cae la Unión Soviética y el mundo empieza a reconfigurarse de otra manera, hoy claramente tenemos un mundo que es totalmente policéntrico y bueno, no me quiero parar más aquí porque son conceptos que seguramente tenéis, cualquiera de nosotros los tenemos, ¿no? Todo lo que ha pasado con China, con otros países emergentes y todo esto, bueno, pues ha cambiado totalmente el panorama estratégico del mundo, ¿no? O con Rusia, etcétera, ¿no? Que intenta ahora otra vez recuperar ese lugar en la política internacional, etcétera, ¿vale? Bueno, no os voy a dar datos, se sabe que esta política del desarrollo ha sido un fracaso, ¿no? Y aquí tenéis solamente un dato, ¿no? Como los países del norte, después de la Segunda Guerra Mundial, eran 20 veces más ricos que el sur y en 1980 eran 46 veces más ricos. Es decir, que estas políticas de ayuda, digamos, al tercer mundo, son políticas que en el fondo solo han favorecido al mundo más rico, ¿no? ¿Vale? Hoy día también, claro, hay una preocupación por la diversidad cultural y la diversidad antropológica que existe en la Tierra, por todo lo que sería la cultura humana, que bueno, estas ideas de desarrollo en el fondo suponían siempre una equiparación de lo salvaje, de lo distinto, lo de falta de civilización que tenía que equipararse a nosotros, ¿no? Entonces esta es una idea claramente fracasada porque estamos claramente ahora mismo pues asomados y asomadas a un abismo de que no sabemos qué va a pasar con nuestra cultura, porque esa idea de desarrollo en el fondo nos ha abocado a este sistema de autodestrucción importante. Por lo tanto, estos criterios de desarrollo pues no nos sirven. Esto es lo que hemos visto y lo que estamos claramente hemos observado, ¿no? Entonces, en este contexto es donde se encuadra este libro de Pluriverso, que va un poco a recoger, bueno, pues el mundo crítico que se ha generado en torno a esa idea desarrollista y la que os va a contar ahora mismo Asun, que te paso la palabra. Gracias, ¿Asun? Asun. Sí. Sí, me oís, ¿no? Bueno, el título ya de por sí es bastante claro. Pluriverso, un diccionario del postdesarrollo. Es decir, hemos entrado dentro en otro momento de la historia del ser humano y en realidad, la vida dentro del planeta. Entonces, hasta ahora nosotros hablábamos de universo, solamente uno. Y el mundo oficial, vamos a llamarlo así, el mundo pragmático, el mundo científico o cientifista en el que vivimos, se han inventado otro concepto que es el metaverso, que es como el universo, solamente que llevado a lo digital, donde existen ya hasta los mercados especulativos del arte, los mercados especulativos de la cultura, etcétera, etcétera. Los editores de este libro lo que nos quieren llevar a nuestra conciencia es 100 nuevos conceptos que están escogidos, que no son únicos, pero que sí son de los más importantes para abrirnos algunos caminos para una transformación social que en primer lugar coloque la empatía hacia los no humanos y los humanos. Esto es el pluriverso y esto es el nuevo lenguaje que necesitamos para sobrevivir a la que se nos avecina. Pues me pasáis la otra, me pasáis al siguiente paso. Bueno, pluriverso es esto que os acabo de decir.
la pluralidad de mundos en los que podemos vivir. No podemos vivir solamente en un mundo donde el patriarcado, el racismo, las castas, como aquí dice, y otras formas de discriminación. Tenemos que abrirnos hacia muchas más ideas, ¿no? Y como decían los zapatistas, todas las perspectivas que pueden hacer que la vida humana sea sostenible. Y más que sostenible, vivible y alegre, porque también la alegría, también la felicidad y también la posibilidad de vivir contento con la vida que tú haces también es un valor en sí mismo. Pasamos al siguiente. Por fin. ¿Me lo pasáis al siguiente? Bien. El objetivo del libro, creo que esto lo volví a decir Asun, pero ya que estoy lo digo yo, es hacer una compilación transcultural de conceptos, visiones del mundo y prácticas que cuestionen efectivamente el universalismo de la teoría del desarrollo. Intentar, por lo menos, cambiar el camino autodestructivo del desarrollo. Para eso hay que revisar conceptos como pobreza, producción, igualdad o naciones y Estado, sobre todo la idea del Estado. Convertir esta época de crisis en una época de oportunidades, y esto requiere una nueva repolitización, una nueva manera de relacionarnos entre nosotros mismos en nuestras pequeñas comunidades y a nivel mundial, incluso también entre especies, no solamente entre nosotros como humanos, sino entre nosotros y las plantas, entre nosotros y los otros animales que viven con nosotros en este planeta, a todos los niveles. Pasamos a la otra. Bien. La estructura del libro es bastante fácil. O sea, tener en cuenta que de lo que vamos a hablar es un diccionario. O sea, va a haber entradas y va a haber un pequeño artículo normalmente de qué es lo que significan estos nuevos conceptos o estas nuevas experiencias que se están desarrollando en todo el mundo, ¿no? Entonces hay una primera parte que habla del desarrollo y sus crisis, experiencias globales en África, América del Norte, América del Sur, Asia, en fin, en todo el mundo. Hay una segunda parte del diccionario, de las entradas en este diccionario, que es sobre universalizar la tierra, y aquí entran lo que llaman dentro del diccionario las soluciones reformistas, que siempre están concebidas en el norte global, siempre con esta mirada que tenemos nosotros un poco despectiva al sur global, y las presentan de una forma crítica y se califican también de despilfarradoras, porque en realidad no se tienen en cuenta las necesidades de otros, sino simplemente nuestras propias necesidades. Y ahí entra, por ejemplo, todo lo que se llama ayuda al desarrollo, economía circular, geoingeniería, transhumanismo, etcétera, que luego veremos en ejemplos concretos, aunque no muy profundos. Y la última parte es el pluriverso de los pueblos, alternativas realmente transformadoras, cosmovisiones y prácticas antiguas y nuevas, locales y globales, de diversos movimientos. Y aquí entran también, iremos viendo algunos de estos conceptos que están desarrollados en el libro de una forma muy concisa y de una forma también crítica, porque muchas veces nos dejamos llevar por el entusiasmo con las nuevas cosas y a veces hay que contextualizar también todo eso nuevo que aparece. Pasamos a la siguiente. Las ideas principales. Asun, ¿lo haces tú esto? ¿Quieres o Vale. sigo haciendo? Bueno, sí, lo voy a hacer muy rápido porque si no se nos va mucho el tiempo. Bueno, pues en la primera parte del libro aporta un montón de ideas que yo creo que son conocidas y son muy interesantes, ¿no? Hacen una reflexión sobre qué tipo de crisis estamos viviendo, que no siempre todas las crisis son iguales, ¿no? Es una crisis que es sistémica, que es múltiple y asimétrica. Dicen, es decir, hoy ya no podemos hablar, por ejemplo, esos conceptos que se manejaban siempre de norte y sur, ¿no? Los ricos y los pobres, los tecnológicos y no tecnológicos, etcétera, por ejemplo, existía como si todo lo bueno ocurriera en los países ricos y todo lo malo ocurriese en los países del sur. Este concepto ya no vale, como sabéis, entonces por eso se habla ahora de norte y sur globales. Es decir, que, por ejemplo, en Estados Unidos
Sabemos que toda la pobreza, mucha gente vive una realidad totalmente de marginación social, de estar al margen de todo ese desarrollo, etcétera, de tal manera que no podemos decir que Estados Unidos, todo Estados Unidos, por ejemplo, es norte. También hay sur en los corazones del mundo más rico, que esa es la paradoja también desarrollista hacia los países más ricos, ¿no? Por eso dicen que es más acertado hablar de mal desarrollo, es decir, que incluso en los países más ricos el desarrollo no ha sido positivo porque ha beneficiado a unas castas y a unas clases, a los más adinerados, mientras que, por ejemplo, ha ido cada vez empobreciendo más a la gente más pobre, ¿no? Es la idea de la crisis del pensamiento de lo moderno, es decir, la modernidad, ese pensamiento que en el fondo es la idea de pensar que el ser humano está en el centro del mundo, es antropocéntrico, es masculino, es blanco y su idea es que tiene que dominar la naturaleza. Hoy es un pensamiento totalmente en crisis, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente la crisis, el tipo de crisis que estamos viviendo, nos dice que esa idea ya no vale, ¿no? Tenemos que inventarnos otras cosas. La crisis dicen además que no es coyuntural, es decir, no es algo que se vaya a pasar, ¿no? Y que además no es manejable con los recursos, digamos, o con los valores que tenemos ahora mismo, con esos marcos de referencia. Es decir, las instituciones, como las grandes instituciones como la ONU, yo qué sé, como el Fondo Monetario Internacional, todos estos organismos que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial como que pretendían dar una estabilidad al mundo, hoy ese tipo de recursos ya vemos que no nos sirven, ¿no? Esto requiere, salir de este tipo de crisis requiere pues es una toma de conciencia que va de lo personal a lo político, a reorganizar las relaciones, el sistema de producción, bueno, pues es decir, requiere, no es un problema de tipo económico, ¿no? Requiere hacer las paces con el planeta, dicen ellos, y entre nosotros, ¿no? Bueno, decir que en este libro, como os decía Asun, es un libro también de esperanza. Por ejemplo, en este libro, en esta parte, aluden al Atlas de la Justicia Ambiental, es decir, un atlas que recoge por ahí cuánto de lucha se está produciendo en el mundo, porque a veces nos da la sensación de que no podemos hacer nada, de que no cambiamos nada, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, es un libro positivo que recoge las luchas que se están produciendo, ¿no? Y la otra idea es que desde luego el desarrollismo no va a resolver la discriminación y los sistemas tan altamente violentos que siguen existiendo en el mundo y que se están agudizando, ¿no? Pues contra las mujeres, los jóvenes, los niños, la gente sin tierra, los grupos étnicos o sexuales más marginados, etcétera, ¿no? Entonces es reconocer que ese sistema no nos vale, ¿no? La segunda parte lo que hace, lo ha comentado Asun muy bien, critica el desarrollo basado en los procesos de industrialización. Son un engaño, claro, son posturas muy críticas. Si queremos con este New Deal, ¿no?, que hay ahora también, que esto, bueno, pues sería una cosa a debatir, ¿no? ¿Cuánto podemos hablar de economía verde? ¿Cuánto podemos hacer de coeficiencia? Bueno, pues la verdad que es un punto a debatir, ¿no? Es decir, ¿cuánto nos vale, yo qué sé, los sistemas de reciclaje en Occidente? Nos conformamos con que reciclar la basura ya estamos haciendo algo, no estamos haciendo nada, ¿no? Podemos montar una economía verde o lo verde es una contradicción con economía. No hay posibilidad de montar una economía industrializada que sea verde, ¿no? Es un poco a lo que alude, ¿no? Y el texto aquí hace un análisis interesante para gente que trabaje más en el campo de los objetivos del desarrollo sostenible que se ha marcado en la ONU, ¿no? Porque son estas grandes ideas de cómo nos tenemos que desarrollar hasta el 2030 para que todo vaya mejor. Bueno, pues ellos hacen una crítica muy grande aquí y muy interesante que como no es el objeto de la charla, no nos vamos a parar, pero verdaderamente son muy críticos, ¿no? Porque es decir, que la idea del desarrollismo en sí no nos vale en definitiva. Y bueno, lo más interesante del libro y lo más completo es esa tercera parte donde aporta nuevas experiencias y que ahora os va a contar, ¿no? Porque aquí son el número mayor de entradas. El libro tiene como 120 y tantas, me parece, entradas y la mayoría son en esta parte del libro, que es la parte como que actúa eso, como bien os ha dicho, son como diccionario y que son bien interesantes.
Asun, si quieres. Nada, retomo ahora la historia de este libro, de este diccionario sobre todo. Cuando los editores decidieron hacer este diccionario, era para traernos al espíritu la realidad en la que vivimos, la realidad que se nos propone desde los estamentos oficiales, pero también mostrar una realidad que también existe aparte de casi cualquier otra cosa, que funciona desde siempre, que funciona en economías tradicionales, que funciona en economías que se han creado por su cuenta como contrafuerte contra este capitalismo salvaje en el que vivimos y que se han desarrollado y han crecido, y que hay muchas vías, por ejemplo la vía campesina, que reúne a más de 200 millones de personas en el mundo, con una economía completamente diferente. Pero a mí lo que más me interesó fue algo que ya se dijo en el año 1966, me leo el nombre porque nunca me acuerdo de los nombres, por Mustafa Khayati, en un libro interesantísimo que se llama Captive Words, es decir, las palabras cautivas. Porque uno de los problemas y una de las crisis mayores que creo que tenemos ahora es que las palabras ya no significan lo que en un determinado momento significaron. Se ha cambiado completamente el sentido. Y como él dijo, cada praxis revolucionaria ha sentido la necesidad de un nuevo campo semántico para expresar una nueva verdad, porque el lenguaje es la casa del poder. Y precisamente un monumento al lenguaje siempre es un diccionario, y por eso vamos a deciros algunas de las entradas. No vamos a hablar de 100 entradas que tienen aquí, pero vamos a hablar de algunas. Y vamos a hacerlo un poco por el orden como está creado este diccionario, ¿no? Y vamos a empezar por las líneas de la cultura oficial, por decirlo de alguna forma. Entonces, vamos a hablar cuando ellos nos definen qué es la agricultura, que es un término que se ha puesto muy de moda, la agricultura climo-smart, que no sé cómo lo traducen en el libro en español, porque en realidad yo tengo la versión en inglés, pero bueno, en cualquier caso es la agricultura inteligente. Y es como vemos aquí clarísimamente una utilización y una manipulación del lenguaje de nuevo. Tenemos un término nuevo para revestir de neologismo las mismas políticas de agricultura de siempre, esta imposición del primer mundo, entre comillas, hacia todos los demás pueblos de la tierra. Y detrás de este término se han ido acumulando montones de viejos conocidos como Monsanto, McDonald's, Walmart, que son precisamente los que dicen que ellos están dentro de la línea de los pioneros en la lucha contra el cambio climático. Evidentemente hay algo que está fallando aquí. Entonces, este es el peligro de este movimiento del Green Deal, de la economía verde, que en el fondo es solo un gran greenwashing. Y es otra vez el lenguaje. Para empezar, yo creo que todos deberíamos reapropiarnos de los conceptos que definen qué hay detrás de cada palabra. Otro capítulo muy interesante, otra entrada muy interesante dentro de esta misma primera parte del mundo oficial, entre comillas, se titula Herramientas digitales. Es una entrada y lo escribe Josh Kalfentais, que nos habla de la contaminación, de la injusticia social que crean nuestras herramientas tecnológicas. Porque tenemos esta imagen idealizada de los ordenadores como algo limpio, como algo abstracto, como algo que incluso nos ahorra la historia del papel y la utilización del papel y cortar árboles. Y sin embargo es todo absolutamente mentira, porque un ordenador consume una cantidad de energía inmensa para producir simplemente datos matemáticos, mucho más deprisa.
los produce, pero de todas formas es una enorme contaminación. De ahí no puede haber nada ecológico en esa ecuación, absolutamente nada. Pero es otra vez como nos presentan este mundo tan limpio, tan bonito. O sea, solamente tenéis que ver las películas que nos venden desde Hollywood, ¿no? Estas imágenes de salas con unas luces preciosas, como es un mundo que te sientes atraído inevitablemente y solamente necesitamos ver lo hook que estamos todos nosotros con estos aparatitos que nos resuelven la vida. O sea, que no solamente es que los que quizás deberíamos estar más conscientes del peligro que tienen todas estas cosas, estamos tan metidos dentro de la historia como todos los demás. Esta es una entrada muy interesante. Luego el transhumanismo, que no sé si habéis oído hablar del transhumanismo o no. Esta entrada está escrita por Luke Novak y la verdad, cada línea de esta entrada que escribe Luke es un estremecimiento por el tipo de futuro que nos esperaría si pensamos que el cientifismo nos va a sacar de esta crisis dejando sin resolver, como aquí se plantea en esta entrada, la cuestión de quién tiene el derecho a definir cómo será nuestro futuro. Otra vez las palabras. Hablamos también, por ejemplo, de agroecología. Y aquí entramos ya en una de las puertas que se nos abre, que llevan muchos años abiertas, sobre una nueva vía de cómo hacer las cosas. En la agroecología, por ejemplo, tenemos una de las organizaciones mundiales más grandes que existen, que se llama Vía Campesina. Participa gente de todo el planeta, aunque este movimiento empezó en Centroamérica. Participan más de 200 millones de personas que defienden una agricultura sostenible, de pequeña escala, para promover la justicia social y la dignidad humana. Y aquí sería interesante, además, en esta entrada, y por eso os recomiendo que la leáis, porque hay un montón de datos que se ve clarísimamente quién maneja la producción agrícola mundial. Os lo voy a decir, para eso está el libro, para que os lo leáis. Y realmente son cosas que abren los ojos que te los abren hacia la realidad más cruda de lo que estamos viviendo. Y hay un tema aquí, hay muchas entradas que vienen de parte de las religiones y movimientos espirituales, y yo creo que esto tiene una importancia básica, porque no solamente de pan vive el hombre, no solamente de ordenadores y pluriversos y metaversos y todo esto, sino que la ética, la moral, la espiritualidad son cosas que tienen que estar dentro de las ecuaciones de cualquier futuro que nos podamos imaginar, no solamente para nosotros, sino, como dije antes, también de cara a los animales, de cara a las plantas y de toda la vida que tiene este planeta. Hay varias entradas sobre ética del budismo, judaísmo, islamismo, hinduismo o cristianismo. Y hablando de una espiritualidad que a mí me interesa personalmente más, una de mis entradas favoritas en este diccionario, y perdonad que personalice en este caso, se llama Deep Ecology. Deep Ecology fue creada el término por John Seed hace ya muchos años, y es una manera muy poética y muy profunda de definir la vida en este planeta. Y os lo voy a leer porque realmente lo he traducido 2 líneas y no sé si es lo que aparece en el libro, pero es que me parece precioso. Dice: miles de años de aparente separación terminan por empezar a entender nuestra verdadera naturaleza. Esto es, el cambio que se necesita es espiritual, o con palabras prestadas de Aldo Leopold, pensar como una montaña. Este cambio de conciencia se conoce como Deep Ecology. Cada átomo de nuestro cuerpo existía antes de la emergencia de la vida orgánica en este planeta hace 4.000 millones de años. Somos las rocas bailando.
me parece una cosa absolutamente maravillosa y que además nos integra, nos enraiza con la tierra, porque las rocas contienen la potencialidad de la vida, de convertirse en nosotros, son una parte inmortal de nosotros mismos. O sea, fijaros la enorme variación de entradas, la enorme variación de temas que tocan y la manera tan sucinta y profunda en que lo hacen. Y luego hay una entrada que quizá deberíamos haber empezado por ahí, porque es el decrecimiento. Y esta la escriben Federico de María y Serge Latouche. Como dijo Asun antes, este es un movimiento que empieza a finales del siglo pasado, y Federico de María y Serge Latouche son dos de los teóricos más reconocidos dentro de este movimiento, y tenemos la suerte de que Federico de María trabaja en la Universidad Autónoma, estudió y trabaja en la Universidad Autónoma de Barcelona, y es uno de los editores de este libro. Y nos habla de una forma muy sencilla de lo que es el decrecimiento. Y es un poco provocativo su manera de empezar a explicarlo, porque nos dice el decrecimiento no es desde el inicio un proyecto económico, ni siquiera un proyecto por otro tipo de economía. Es sobre todo un proyecto social que implica el salirse de la economía existente como una idea de lo material de un discurso imperialista. De hecho, es un concepto no económico. Y a partir de ahí se vuelve todavía más interesante esta entrada del decrecimiento. Y como es un concepto que es un poco nuevo para todos, realmente ir al diccionario, no pude poner la página porque como lo he leído en inglés no va a coincidir con la española, pero leer esta entrada porque realmente aclara mucho sobre qué es el decrecimiento y cómo, dónde está ahora. ¿Eso es en la versión española? El 37 en la española. Vale, pues a la página 37 en la española. Luego hay otro término que para nosotros como simpatizantes o militantes o activistas o como queramos llamarnos los que estamos dentro de Extinction Rebellion, es muy, muy interesante, que es hablar de la democracia directa. Lo escribe un especialista de esto, que es Christos Zouafos, y habla de las asambleas ciudadanas, de nuestra tercera demanda, como herramienta de la democracia directa. Y a mí lo que más me ha interesado de esta entrada, porque yo he estado en un grupo que en XR se estuvo trabajando sobre asambleas ciudadanas durante bastantes meses, y de repente me he encontrado con el reverso de la moneda. Aquí también se habla, aunque sea de una forma muy sucinta, repito de nuevo, de las ventajas y los posibles problemas que puede tener una democracia directa. Así que es a leer absolutamente esta entrada. Os podía seguir hablando, hablan de ecoanarquismo, de ecofeminismo, de los datos, por ejemplo, que aparecen en la entrada de ecofeminismo sobre el trabajo de las mujeres en el mundo es absolutamente apabullante. Hablan que viene a cuento, y muchísimo ahora, una de las entradas de soberanía energética. Hablan también de los territorios de vida a través de todo el planeta, gente, pueblos que siempre han cuidado con verdadero amor la vida y los recursos y que han tejido verdaderos proyectos de vida, y hablan de algunos de estos proyectos de vida. Muy, muy, muy interesante también. Hablan del nuevo paradigma del agua, cómo utilizamos el agua y cuáles son los ciclos de recuperación en el mundo en el que vivimos y cómo serían o deberían ser los nuevos ciclos de agua para realmente ahorrarla. Este es, desde el punto de vista ecologista, es realmente una entrada muy, muy, muy importante. Y luego os voy a hablar, queráis o no queráis, y vuelvo a personalizar, de una entrada que a mí me fascina, que es la permacultura. Yo soy permacultora, un poquito, y me parece que es una de las soluciones sistémicas que pueden ayudar a arreglar un poquito el mundo. Y ellos lo explican muy bien en muy pocas palabras qué es esto.
Solamente os voy a leer la definición que Bill Mollison, uno de los creadores de la permacultura en los años 80 en la Universidad Australiana, dio de la permacultura, y es la siguiente. La permacultura es la integración de paisaje y humanos, consiguiendo la comida, la energía, el cobijo y otras necesidades materiales y no materiales de una manera sostenible. Esto es en los años 80, desde los 80 hasta ahora. La permacultura ha evolucionado muchísimo y realmente permea ya por toda la sociedad. Es decir, hay permacultura en arquitectura, hay permacultura en la manera de enfocar los negocios, hay permacultura en la agricultura, hay permacultura por todos los sitios. Leeros todas las entradas, pero estas a mí me parece que son como que dan como mucha esperanza, abren ventanas que nosotros que estamos constantemente siendo bombardeados con noticias negativas por las guerras y por todo lo demás, más porque tenemos acceso también a un montón de información de lo que está pasando en el mundo desde el punto de vista de la ecología y del punto de vista social y de injusticias sociales varias, tener de repente una mirada abierta y unos ojos abiertos hacia cosas que nos dan una cierta alegría de vivir, tampoco está nada mal. Y esta entrada de la permacultura lo hace. Y os voy a leer también una de las entradas que dice, empieza así: el amor es una emoción que no puede ser domesticada por el mercado, la familia, la comunidad, la medicina, la religión o el Estado. El amor tiene una inefable calidad de locura, a lo que los griegos definían como manía, y que puede llevar a una persona a desafiar la tradición y romper con la ortodoxia. ¿No os apetece leerlo? Esto está hablando del amor queer. Es una entrada escrita por Arvind Nalwin. Y por último, leeros también otra cosa muy importante, el Tribunal de los Derechos de la Naturaleza. Y aquí lo voy a dejar porque me podría pasar hablando de las 100 entradas, porque todas son realmente súper interesantes y súper estimulantes para la mente y para el corazón. Y nada, yo termino aquí. Si tenéis ahora preguntas o queréis hacer comentarios o en fin, lo que os parezca, pues nada, decirlo y intentaremos las dos Asun contestar como podamos. Sí, bueno, yo me gustaría antes de terminar solamente, porque lo había puesto un poco aquí que no os lo he dicho antes, que también me gusta mucho el libro, bueno, tal vez también por donde yo vengo, ¿no? Que he trabajado en cosas de feminismo, estudios de género, ¿no? Entonces me gusta mucho también el enfoque que tiene el libro, cómo se plantea, que, es decir, que no mete las reivindicaciones, digamos, de género feministas como dentro de un grupo más, ¿no? Sino que verdaderamente es muy consciente de que este pluriverso no puede funcionar de otra manera más que si integramos esta gran diferencia, ¿no? Bueno, y nada más, ya lo que queráis intervenir, sí.